En este video vamos a revisar la definición de apuntador, tal como se entiende en el lenguaje de programación C, y para eso conviene recordar lo que habíamos visto de memoria estática y dinámica en otro de los videos. Entonces recuerden que cuando ustedes tienen un programa y lo compilan, se genera este ejecutable y al ejecutar ese programa el sistema operativo va a reservar de la memoria RAM, que la vamos a representar ahorita con este rectángulo. ¿Okay? De este rectángulo pues va a reservar una región y esta región a su vez va a estar eh, o está clasificada en dos partes. Una es la región de memoria dinámica y otra es la región de memoria estática. Y pues toda la información que necesite almacenar su aplicación pues se va a estar guardando en esta sección en memoria dinámica o estática. Vimos que en el caso de C pues esta región dinámica a su vez se divide en el heap, el montículo, y el stack, que es la pila. Ok, pero ya en concreto, si nos ponemos a ver cómo es que se está almacenando en cada una de estas celdas de memoria las variables que van creando, entonces independientemente de si se está guardando en el heap o en el stack, independientemente de eso, como se guarda la información en la memoria RAM, es básicamente como sigue. Entonces voy a volver a hacer un dibujito aquí, otra vez un recuadro para representar a la memoria RAM. Y en este recuadro, en este momento nada más voy a representar la parte que se le asignó a la aplicación, ¿no? Entonces es la RAM, pero de la sección de la RAM que se le asignó a nuestra aplicación. ¿Ok? Y entonces realmente la memoria RAM como lo que es un arreglo de celdas. Cada una de estas celdas puede almacenar hasta 8 bits, es decir, un byte. Entonces, la RAM se compone de varias de estas celdas contiguas. ¿Okay? Y cada una de estas celdas pues, puede almacenar 8 bits. Además, las celdas que son parte de la memoria RAM están enumeradas. Entonces, por ejemplo, esta podría ser la celda número 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y bueno, aquí estoy simplificando mucho el dibujo, pero en realidad su memoria RAM tiene miles o millones de celdas. Ok, entonces eh, aquí como funciona lo de la asignación de la memoria para una variable es de la siguiente manera. Cuando ustedes en su programa, por ejemplo, declaran un int x y se ejecuta la aplicación ya como tal de su programa, entonces pues este int en la mayoría de las arquitecturas modernas, y bueno, eso también depende del compilador, pero en general el espacio que necesitan para almacenar un int es de 4 bytes. ¿Ok? Entonces, pues lo que ocurriría es que cuando se ejecuta su aplicación y pues necesita almacenar crear, perdón, el espacio para almacenar esta variable que es un entero, un int, tiene que básicamente tiene que reservar 4 de estas celdas para almacenar esa información. Entonces, pues por decir un ejemplo, a lo mejor estarían asignando estas 4 celdas de aquí, desde la 0 hasta la 3, para almacenar la información que va a usar esta variable x, que es un entero. Entonces, si por ejemplo aquí más adelante en su programa, digamos que ustedes asignan x igual a 10, pues ese 10 aquí se tiene que representar en formato binario en estas 4 celdas. Entonces, depende, y bueno, aquí hay una cuestión, hay varias maneras de representar un número en binario, hay varios estándares. No me voy a meter con eso ahorita, pero ahorita ustedes pueden pensar intuitivamente para este ejemplo pues que en estas 4 celdas se está representando justamente el número 10. ¿Ok? Entonces aquí en formato binario se está representando, de alguna forma se está representando este número 10 en estas 4 celdas. Y entonces, pues justamente aquí es donde entra esta cuestión de los apuntadores. Porque básicamente lo que va a permitirme hacer un apuntador es obtener la dirección de memoria en la cual se está guardando esta variable.
¿sí? Y el cómo obtener esta dirección de memoria se va a hacer a través de un operador muy especial que es el operador ampersand. Uy, no me salió aquí muy bien, pero bueno, ustedes con la imaginación pueden ver que esto es un ampersand. Y si ponen ampersand x, el nombre de su variable, esto lo que va a hacer es que les va a regresar la dirección en memoria, de uno de estos numeritos en los que empieza el almacenamiento de esta variable. Entonces, en nuestro ejemplo, si se fijan, empezamos a almacenar desde el 0. Aquí empieza el inicio del almacenamiento de la información de la variable x y aquí termina. Necesitábamos 4 bytes. Entonces, lo que les va a regresar a esto va a ser esta dirección, el 0. Entonces, aquí nos va a regresar 0. Esa es la dirección en la cual empieza nuestra variable x. Y como sabemos que es un entero, pues sabemos que por ser un entero va a necesitar 4 bytes y si queremos saber dónde termina esa información, pues básicamente significa irnos 4 celdas hacia adelante, ¿ok? Y este sería esto nos regresaría a ese bloque en el cual se está almacenando la variable x. Entonces, vamos a ver esta parte con varios ejemplos, pero lo que es importante que vean aquí es que en esencia lo que estamos haciendo con apuntadores es trabajar con direcciones de memoria. ¿Ok? Y hay varias operaciones que se dividen que se pueden hacer con esas direcciones de memoria. Otra cosa también interesante aquí, que aquí estoy simplificando, es que estos números que están aquí, que se asignan a cada localidad de memoria, realmente están en formato hexadecimal. No están en formato decimal, como los estoy poniendo aquí. Están más bien, bueno, aquí se verían igual en hexadecimal, pero si hubiera más números, por ejemplo, aquí un 15, este 15 más bien se representaría en hexadecimal con la F. Y entonces, ahorita que veamos cómo obtener estas direcciones, pues van a ver que los números que nos salen son básicamente números en formato hexadecimal. Entonces vamos a pasar a hacer un ejemplo ya concreto en código para ver cómo se maneja esta parte. Bueno, pero antes también es importante que les mencione algunas cuestiones por las cuales surge confusión cuando uno trabaja con apuntadores. El detalle sutil aquí, y eso es muy importante que lo recuerden, el detalle es que en C, cuando usamos el nombre de apuntador, en realidad ese nombre lo usamos o se usa en el lenguaje para diferentes conceptos. Se puede usar para diferentes conceptos, para diferentes términos que en realidad están relacionados. Entonces, por ejemplo, pueden usar el nombre de apuntador en el sentido de localidad o dirección de memoria. Es decir, ese numerito, esa dirección que están obteniendo, a veces se le denomina también apuntador. A veces también se usa como un tipo de dato. Ahorita vamos a ver más en concreto a qué me refiero con eso. Y a veces también se usa, y este es el uso más común que se le da usualmente sobre todo en los cursos de programación, el nombre de apuntador se usa como una variable que me va a servir para guardar esos numeritos, esas localidades de memoria. ¿Ok? En este curso, para que no haya esta confusión en cuanto a la terminología, pues yo voy a usar el nombre de apuntador en general para referirme a una variable de nuestro código que nos va a permitir guardar esas direcciones de memoria, esas localidades de memoria. Y en los otros casos, pues voy a tratar de ser muy específico y tratar de hacer hincapié en que si estamos refiriéndonos a apuntador como tipo de dato o apuntador como una localidad de memoria. Yo en este curso pues voy a usar usualmente más bien el nombre de dirección o localidad de memoria tal cual y más bien el nombre de apuntador lo voy a estar usando principalmente para referirme a variables. Entonces ya les hemos comentado ahorita que si ustedes quieren obtener una dirección de memoria, pues necesitamos usar este apuntador ampersand, ¿ok? Entonces vamos a ver esto concretamente con código y esto nos va a empezar a mostrar varios detalles interesantes. Entonces para hacer este código de ejemplo lo voy a hacer en el workspace que ya habíamos estado trabajando desde los videos anteriores. Aquí en mi carpeta del proyecto de estructura de datos voy a crear un nuevo archivo. Este archivo le voy a llamar intro-apuntadores.c. Y bueno, pues como voy a estar usando el printf, pues voy a necesitar importar la librería de include. Y pues necesito necesito importar la librería stdio usando
la instrucción include. Lo estaba diciendo mal ahorita. Entonces stdio.h. ¿Ok? Y pues recuerden que necesitamos como mínimo este int main, llavecitas. ¿Ok? Y ahora pues vamos a declarar una variable, por ejemplo int x igual a 10, el ejemplo que estábamos haciendo ahorita. Y digamos que yo quiero ahorita imprimir en la consola pues cuál es la localidad de memoria en la cual se está guardando en mi computadora esta información, esta variable, la información de esta variable. Pues para ello voy a usar el famoso printf que ya habíamos visto en el repaso de C. Y pues aquí voy a poner dirección de memoria, dos puntos, y voy a poner aquí %p, ampersand x. ¿Ok? Y bueno, recuerden que en el printf estos porcientos con una letrita se usan para darle formato a la información que van a imprimir. Vimos que si necesitan imprimir enteros usan %d, si usan flotantes %f, y en el caso de que ustedes necesiten imprimir una dirección de memoria tienen que usar este formato que es %p. Aquí también, si se fijan, ya estoy usando el operador ampersand para obtener la dirección de memoria en la cual está almacenándose esta variable x. Entonces eso lo voy a imprimir en la pantalla, voy a ejecutar mi código con control alt n, uno de los shortcuts que vimos en el repaso cuando les mostré cómo usar este editor, el Visual Studio Code. Y pues aquí ya me está diciendo que la dirección de memoria es esta, ¿no? Que es lo que les comentaba hace rato, las direcciones son realmente en numeración, en formato hexadecimal. Entonces, bueno, ahí ya me está imprimiendo esa dirección de memoria, ¿ok? Pero entonces aquí viene esta cuestión de que digamos que yo ya no quiero no solamente imprimir en la pantalla esa dirección, yo quiero obtener esa información y almacenarla en alguna variable que me permita más adelante usar esa información, ¿ok? Entonces, aquí voy a regresarme otra vez a la pizarra porque conviene hacer aquí una observación importante. Ya vimos también en el video del repaso de C que C es un lenguaje de tipado fuerte, ¿ok? Y como es un lenguaje de tipado fuerte, pues cuando ustedes declaran una variable, básicamente se sigue esta estructura. Ponen tipo de dato, luego ponen el nombre de la variable y alternativamente pues aquí pueden poner una asignación con un igual y un valor, o simplemente pueden poner punto y coma. Pero lo importante aquí es notar esto, que siempre ponemos el nombre de una variable y luego ponemos el tipo de dato, ¿ok? Esto es porque ese es un lenguaje de tipado fuerte. En un par de diapositivas más les voy a mostrar que esto no es del todo así, pero ahorita lo estoy comentando de esta manera para que se entienda mejor lo que les voy a enseñar ahorita de apuntadores y les quede más claro. Y ya después regresamos a unos detalles que hay con respecto a este tipo de declaración. Entonces fíjense, pues ya vimos que entonces si necesitamos guardar un entero, pues poníamos int y luego poníamos x, ¿ok? Y si necesitamos guardar un decimal, pues poníamos float y luego poníamos pues el nombre de la variable, digamos y. Aquí, si se fijan, lo que yo quiero guardar en una variable, digamos, vamos a llamarle esta variable p. Yo quiero guardar aquí, yo quiero guardar en esta variable, yo quiero guardar esa dirección de memoria que obtuve con el operador ampersand x. Eso me dio la dirección en la que está actualmente guardándose la información de esta variable x. Y esa información la quiero guardar en una variable para usarla después. Como C es un lenguaje de tipado fuerte, pues yo necesito indicar de qué tipo de dato es eso que voy a guardar. Pero en este caso lo que estoy tratando de guardar es una localidad de memoria, es una dirección. Entonces, pues C tiene una manera muy peculiar de indicar eso, de indicar que la variable que están creando va a guardar direcciones de memoria. Y eso se hace usando básicamente poniendo lo siguiente. Si quisieran en este caso guardar pues la localidad de memoria en la que vive esta variable x, que es de tipo entero, que estamos obteniendo esa dirección con este operador ampersand, tendríamos que poner aquí int asterisco, ¿sí? O a veces le llaman estrella. Y entonces básicamente con esto le estamos diciendo que p es una variable que me va a permitir guardar direcciones
direcciones de memoria de tipo entero. Bueno, de variables que sean de tipo entero. ¿Sí? Es decir, yo ya sé que mi variable x es un entero, obtengo su dirección de memoria y cuando yo quiero guardar esa información en una variable tengo que decirle, pues el tipo de dato de esta variable p es una cosa que te permite guardar localidades de memoria. Pero ¿de qué de tipo? Pues enteros. Por ello es que ponemos int asterisco, esto de aquí. En un momento más también voy a comentarles un pequeño detalle. Aquí estoy usando también esta manera de escribir el apuntador. Hay otra manera alternativa de escribir el apuntador que ahorita les menciono. Pero vamos ahorita a pensar que esta es la manera... bueno, vamos a quedarnos ahorita con esta forma de escribir y declarar apuntadores para poder... para que sea más fácil entender esta parte. Entonces, pues como les comentaba hace rato, usualmente a estas variables que guardan localidades de memoria, pues les llamamos apuntadores. Entonces, en ese sentido, esta variable p es un apuntador, ¿sí? Es una variable que está guardando una dirección de memoria, ¿sí? Y este es pues su tipo de dato. El tipo de dato formalmente se le conoce como tipo de dato apuntador, pero es un tipo de dato apuntador para guardar localidades de memoria de enteros. Entonces aquí es donde entra pues mucha gente en confusión porque pues usan la palabra apuntador para referirse tanto a la variable como para el tipo de dato como para la localidad de memoria, que son en realidad cosas diferentes aunque están relacionadas. Ok, entonces voy a regresar de nuevo al programa. Entonces vamos a regresar a mi código. Entonces aquí ya estoy. Y pues les comentaba entonces que pues como yo quiero obtener esa dirección de memoria de x y la quiero guardar en una variable, pues voy a poner p va a ser igual a esto. Y aquí voy a indicar el tipo de dato que es básicamente int asterisco, un apuntador que va a guardar direcciones de memoria de una variable de tipo entero. ¿Ok? Y pues ya si quieren otra vez podemos volver a hacer esto de imprimir la dirección de memoria. Pero ahora ya no voy a utilizar el operador ampersand, sino que ya más bien voy a utilizar directamente la variable p. ¿Sí? Entonces básicamente aquí lo que estoy haciendo es que estoy guardando la dirección de memoria de la variable x en esta nueva variable. Ya está ahí esa información. Esa variable pues es un apuntador, me permite guardar direcciones de memoria. Y aquí en el printf pues estoy volviendo a usar esa variable que tiene la dirección de memoria de x y la estoy imprimiendo. Entonces lo que deberíamos de ver es 2 veces repetida la misma dirección de memoria. Bueno, y aquí voy a poner un diagonal n para que nos muestre esto en 2 renglones separados. Vamos a poner aquí, déjenme cambio. Bueno, déjenme cambio mi teclado porque si no, no me va a dejar. Tengo mi teclado ahorita en español. Vamos a cambiar la configuración latinoamericano. Entonces ahora sí. Diagonal n. Diagonal n. Ahí está. Entonces vamos a ejecutar este código con control alt n. Ahí ya se está ejecutando y pues ahí si se fijan me está diciendo que la dirección de memoria es esta. Y está repitiendo 2 veces porque justamente tengo 2 printfs. Entonces, pues esto ya nos empieza a mostrar cuál es el uso de estos apuntadores. Ya vimos entonces que podemos obtener la dirección de memoria con el ampersand y ya vimos que guardamos esa información en apuntadores y los apuntadores se pueden declarar de esta manera. ¿Ok? Entonces hay que ver otros detalles. Entonces ya les expliqué esto que viene aquí en la diapositiva. Entonces ahora vamos a ver cómo recuperar la información que guarda un apuntador. ¿Ok? A esto yo creo que conviene hacer otra vez un dibujito. Entonces otra vez vamos a hacer un pequeño dibujo. Entonces pues ya vimos que si este recuadro es la sección en la memoria que se está asignando a nuestro programa, que es de la memoria RAM, y por ello mismo tiene estas celdas, ¿sí? Y si por ejemplo aquí está la dirección 50, 51, 52, 53, pues si nosotros hacemos esto de declarar un entero,
Pues ya vimos que un entero en la mayoría de las arquitecturas ocupa 4 bytes y entonces tendríamos que, si por ejemplo nuestra variable x se está almacenando a partir de esta dirección, ¿ok? Pues entonces va a ocupar estas 4 casillas, ¿no? Eso es algo que ya vimos ahorita. Entonces, podemos obtener dónde inicia, cuál es la primera celda que se le asignó a nuestra variable, usando el operador ampersand, ¿no? Entonces, si ponemos ampersand x, pues esto me va a regresar justamente esta dirección. Y usando esta dirección, la dirección en la cual empieza nuestra variable, podemos obtener la información que está almacenada en estas celdas. Entonces, por ejemplo, si la variable tuviera actualmente el valor de 10, ese 10 que está guardado, que está representado en binario en estas 4 celdas, lo podemos obtener usando esta dirección en la que empieza el apuntador. ¿Ok? Para ello C tiene un operador especial y este operador, pues desafortunadamente, y eso genera muchas confusiones, pero ese operador desafortunadamente también usa el símbolo de estrella, el símbolo de asterisco, y vamos a ver ahorita cómo usarlo, pero básicamente este operador ya vimos que lo podemos usar para declarar un apuntador, un tipo de dato apuntador, pero también lo podemos usar para obtener la dirección de memoria, perdón, el contenido que hay en una dirección de memoria. Vamos a ver esto en concreto para que sea más claro. Entonces me voy a regresar otra vez a mi programa. Entonces aquí estamos aquí en el programa. Y pues aquí en este programa ya teníamos que habíamos guardado la dirección de la variable x en este apuntador, ¿sí? Que se llama p. Y podemos volver a obtener la información que vive en esa dirección poniendo, por ejemplo, otra variable int y, y podemos usar el operador de desreferencia asterisco, así se llama, perdón, así se le denomina el operador de desreferencia, y luego ponemos el nombre del apuntador. ¿Okay? Entonces esto lo voy a poner aquí como un comentario. Vamos a poner que asterisco aquí representa el operador de desreferencia. ¿Okay? Y de hecho el operador ampersand, cuando ustedes lo usan, se dicen que es el operador de referencia, que está obteniendo referencia. Entonces obtenemos referencia, que es básicamente una dirección de memoria, y al aplicar este asterisco antes a un apuntador, esto nos va a regresar el contenido que hay en esa dirección del apuntador. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a ver es si nosotros imprimimos esta variable y, vamos a ver el valor y por ciento de, pues va a ser el mismo valor que tiene actualmente x, ¿sí? Entonces aquí voy a poner y. Para que quede un poco más claro, aquí también voy a poner el valor de x, entonces x, los puntos por ciento de, y coma, y aquí voy a poner el valor de y. Okay, entonces aquí voy a poner x, luego y vamos a ejecutar este código. Voy a guardarlo con control S y luego control alt N. Entonces aquí abajo ya me dice que, fíjense, el valor de x originalmente era 10 y ahora me está diciendo que lo que obtuvimos con el operador de desreferencia en el apuntador, que lo estamos guardando en esta variable y, pues el valor de la variable y es justamente 10, ¿sí? Es decir, el valor que originalmente tenía x. Entonces, regresando de nuevo al dibujito para hacer énfasis en esta parte, pues lo que ocurrió ahí es que obtuvimos la dirección de la variable x, que es, digamos, 50. Puede ser otra dirección en sus máquinas, no lo sé. Y usando esa dirección con el operador de desreferencia, este ampersand lo guardamos en un apuntador p, y al aplicárselo al apuntador, estamos obteniendo de nuevo toda la información que se guarda a partir de esa localidad de memoria. ¿Okay? Aquí una cuestión interesante pues es cómo sabe la aplicación que debe de
de contar a partir de esta celda y terminar aquí. Para ello es justamente que cuando declaramos el apuntador pusimos int asterisco, ¿sí? Porque justamente como un entero ocupa solamente 4 bytes, pues este apuntador, donde empieza la localidad de memoria, como sabe que está apuntando a la dirección de memoria de un apuntador, sabe que el entero termina justamente aquí, contando 4 casillas, 4 celdas. Entonces esto es muy importante, que indicar el tipo de dato, porque eso me permite pues básicamente recuperar la información a partir del tipo de dato que estoy representando. Por ejemplo, hay otro tipo de dato que se llama long. Podríamos llamar este long con una variable z. Y los longs en la mayoría de las arquitecturas se representan con 8 bytes. ¿Okay? Entonces, si esta variable z la hubiéramos almacenado a partir de esta dirección de la 50, pues necesitaríamos otras 4 casillas aquí. Entonces, de aquí a acá, perdón, hasta aquí, esto es lo que se estaría usando para estas 8 casillas, 8 celdas son las que se estarían usando para almacenar esta variable z, la información de esta variable z. Entonces, si quisiéramos usar un apuntador que me obtenga esa información, pues yo tendría que haber declarado mi apuntador de la forma long asterisco p y luego obtener la dirección de memoria con ampersand z. Y entonces de esa manera, como yo ya le indiqué que es un apuntador, la variable p es un apuntador que va a estar apuntando a direcciones que guardan longs, pues ya cuando yo aplique el operador de desreferencia asterisco p, pues esto me va a regresar toda esta información que guarda el long, que son todas estas 8 casillas, ¿sí? Y bueno, pues aquí les digo, está otra vez este énfasis de que, pues, por la forma en cómo se hizo C, el lenguaje C, este símbolo de asterisco se usa tanto para declarar el tipo de dato, el tipo de apuntador, como para obtener la información que vive en un apuntador. Entonces, es el mismo símbolo, pero son significados diferentes, si se fijan. Y esto también aquí es donde también viene pues mucha parte de la confusión que hay luego con apuntadores, porque pues estamos usando símbolos similares y además se usa el nombre de apuntador para términos diferentes. Pero si tenemos en cuenta todo esto que les estoy mencionando, me parece que no deberíamos de tener problemas para entender lo que viene en lo sucesivo del curso. Muy bien, entonces pues ya les expliqué cómo recuperar información usando el apuntador. ¿Okay? Pero otra cosa también que podemos hacer con estos apuntadores, con este operador de desreferencia, es que también nos permite modificar la información que vive en esta región de memoria, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo concreto de eso. Entonces, aquí por ejemplo ya estamos obteniendo el contenido que vive en la dirección que guarda el apuntador P y lo estamos guardando en una variable Y, ¿ok? Y entonces, digamos que ahora lo que queremos es modificar el contenido que está en esa variable X, ¿sí? Podemos hacerlo pues obviamente directamente yendo a la variable X, pero también podemos usar el apuntador para modificar esa información, ¿ok? Y eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos poner asterisco P y podemos poner asterisco P más 1, por ejemplo, ¿ok? Entonces esto lo que va a hacer es que va a obtener el contenido que vive actualmente en esta dirección, que básicamente es la información de X. A ese contenido le va a sumar 1 y esa información, ese total que va a ser básicamente 10 más 1 es 11, ese número 11 lo va a volver a guardar donde actualmente se estaba guardando el contenido de la variable X. Entonces, si se fijan aquí, no estoy usando directamente la variable X para modificar el contenido, sino que más bien estoy usando un apuntador y el operador de desreferencia para modificar el contenido de la variable X. ¿Ok? Entonces, si aquí yo imprimo otra vez a la variable X, modificado con apuntador, pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que
ya cambió el valor de x. Vamos a poner esto con un diagonal n y vamos a guardar esto y control alt n. Entonces vamos a irnos aquí abajito. Y fíjense que ya me está diciendo que la variable x ya tiene el valor de 11, ¿sí? Y eso pasó a raíz de que usamos el operador de desreferencia para modificar el contenido de la variable. Entonces, este es un uso pues también muy importante de este operador de desreferencia y de los apuntadores. Podemos usar el apuntador para accesar al contenido, modificar ese contenido y volver a guardar ese contenido donde se está almacenando actualmente en la memoria. Ok. Y bueno, aquí también en cuanto a los apuntadores hay una cuestión que es importante con respecto a lo que se entiende por inicializar una variable. Y para que eso quede un poco más claro, me voy a volver a pasar a la pizarra. Y pues ya vimos entonces que si ustedes declaran una variable, por ejemplo int x, pues ya vimos que nuestra aplicación tiene reservada, o mejor dicho, el sistema operativo le asigna a nuestra aplicación de la memoria RAM cierto bloque, digamos que es este bloque que inicia en la dirección 100, por así decirlo, y que a lo mejor termina en la dirección 2000, por así decir, otro número, ¿ok? Entonces, pues este número X ya vimos que se tiene que guardar en algún lado de esta región de memoria que nos asignaron. Y entonces digamos que se almacena en esta parte. Entonces aquí tenemos las 4 casillas que son necesarias para que se guarde el contenido de la variable X. Y digamos que aquí está en la dirección 500. ¿Ok? Y ya también vimos que este número, la dirección en la cual empieza esta variable, se puede obtener usando precisamente el operador de desreferencia, perdón, el operador ampersand. Entonces podemos hacer... ay, no me salió mi ampersand, ahí está medio feo, pero es un ampersand X. Y este ampersand X pues me va a regresar justamente este número, 500. ¿Ok? Y pues este número ya vimos que podemos guardarlo en un apuntador, entonces podemos poner, por ejemplo, int asterisco p igual a ampersand x. ¿Ok? Y esto de aquí, pues justamente, pues p, que es un apuntador que guarda una dirección, a final de cuentas este p es una variable, ¿sí? Este p es una variable. Y pues como es una variable, tiene que reservarse cierto espacio en la memoria para almacenar la información de esa variable. En este caso el apuntador P, pues lo que está guardando son numeritos que representan direcciones. Entonces, en alguna parte de la memoria, vamos a suponer que fue en este segmento de aquí, hay cierto número de celdas que se le están asignando que se están asignando para poder almacenar el contenido de la variable p, que es un apuntador, ¿ok? Entonces, así como está el código, lo que ocurriría pues es que cuando asignemos a p la dirección en la que está x, en la que está la variable x, pues este número 500 se estaría guardando aquí en las celdas que se le están asignando al apuntador a la variable p, ¿ok? El detalle aquí es que puede ser que si nosotros no tuvimos cuidado en nuestro código, puede ser que no le hayamos asignado previamente una dirección a esta variable p y después que queramos acceder al contenido de ese apuntador con el operador de desreferencia. ¿Ok? Ya vimos también que si usamos el operador de desreferencia sobre una dirección que es válida, que almacena a una, este, a una dirección de una variable de nuestro programa, nos va a permitir obtener el contenido de esa variable. Entonces, si p ahorita guardara aquí mismo justamente el 500, acuérdense que cuando usamos asterisco p lo que hace es que se va a la dirección 500 de la variable x, y si aquí x, por ejemplo, si x aquí tuviera el valor de 10, este 10 aquí, pues entonces ese numerito 10 lo podemos obtener con el operador de esa referencia, ¿ok? El detalle es que si nosotros no inicializáramos el apuntador como lo hicimos aquí, asignándole una dirección específica de alguna variable, si, imagínense entonces que esta parte estuviera en el código más bien así nada más, eh,
nada más declaramos el apuntador, ¿sí? Pero no le estamos asignando ninguna dirección. ¿Okay? Entonces lo que va a ocurrir es que si después queremos acceder al contenido o a que supuestamente almacena este apuntador, ¿sí? El problema aquí es que cuando declaramos ese apuntador en la memoria se le asignan estas celdas y puede ser que estas celdas a lo mejor de nuestro mismo programa que previamente liberó esta región, a lo mejor esta región en memoria que está aquí estaba ocupada y después se libera, el programa la libera porque ya no la está usando y entonces lo que hace cuando libera una región en memoria el programa es que simplemente la marca como libre, ¿sí? Le dice a nuestro programa esto está libre. Y entonces el problema es que puede que aquí se hayan quedado escritos ciertos bytes, por ejemplo 0, 1, 0, no sé, aquí ciertos numeritos que se van a quedar escritos. Y si nosotros queremos acceder al contenido a la supuesta dirección que guarda este apuntador, pues lo que va a ocurrir es que vamos a leer otro número aquí que no tenía nada que ver con lo que queríamos realmente acceder. A lo mejor aquí se quedó almacenado un número, no sé, digamos el 3000, ¿sí? Y 3000 si se fijan es una dirección que ni siquiera está en el rango que nos asignaron a nuestra aplicación. El 3000 está por allá arriba, ¿no? A lo mejor ni siquiera es parte de o sea, a lo mejor ni siquiera existe en la memoria de nuestra computadora esta dirección. Y cuando queramos hacer esto de asterisco P, pues lo que va a hacer es que va a tratar de irse a esta dirección 3000 que no existe y va a ocurrir ahí un error. En general, cuando queremos acceder a un apuntador que no está inicializado, pueden ocurrir condiciones, lo que se conoce como eh, lo que se conoce como condiciones indefinidas. Podría ser que que al tratar de acceder a una dirección de memoria que no existe en la computadora, pues va a ocurrir a lo que se conoce como violación de segmento de memoria. O puede ser que sí hay una dirección válida aquí, pero que sea a lo mejor de aquí en medio que esté a la mitad de las localidades que se le asignaron a una variable. Pueden ocurrir muchos problemas. Entonces, básicamente lo que quiero llegar con todo esto es que es importante que sus apuntadores estén correctamente inicializados, ¿ok? Entonces, pues ya en concreto, usualmente lo que se hace en código para evitar que haya problemas es que si ustedes declaran un apuntador y en ese momento no lo inicializan con algo, por ejemplo, digamos que aquí yo voy a crear un apuntador Z, ¿sí? Lo que se recomienda es que este apuntador lo inicialicemos a un tipo de valor especial que tiene reservado C, que se llama null, ¿ok? Y lo que le está diciendo con esto al compilador es que este apuntador actualmente no tiene asignada ninguna región específica. Bueno, mejor dicho, más bien no está guardando ninguna dirección en memoria. Entonces, de esa manera, esto se usa mucho porque entonces de esa manera podemos revisar antes de trabajar con un apuntador. Por ejemplo, si lo queremos desreferenciar, en lugar de hacer esto directamente, por ejemplo, si quiero hacer un printf y quiero aquí poner este contenido apuntador, 2 puntos %d, y si yo aquí quiero acceder al contenido de ese apuntador Z, ¿okay? Pues si yo no hubiera puesto esto de aquí, si yo no lo hubiera inicializado correctamente con este null, lo que ocurriría pues es el problema que les comentaba hace rato. Posiblemente estamos accediendo a una región de memoria que ni siquiera existe. Y entonces aquí va a ocurrir un problema. De hecho, si quieren vamos a correr el código para que lo vean. Entonces vamos a correr el código aquí. Vamos a ver que aquí me manda, ni siquiera aquí me imprime lo que debería de imprimir el programa. Y de hecho me saca un código aquí. Como les comentaba en la clase pasada, cuando un programa saca un código diferente de 0 a 1, muy probablemente es un indicativo de que hubo un error. Entonces, para evitar este tipo de problemas, pues lo que se acostumbra es que inicialicemos correctamente nuestro apuntador, como lo hice aquí con el null. Si más adelante ya le asignamos una dirección de verdad, pues ya le cambiamos ese valor. Pero ese null también nos permite, por ejemplo, checar si podemos desreferenciar en ese momento el apuntador. Es decir, nos permite hacer algo como esto. Podemos poner un if y luego podemos poner esta condición y decir si z
es diferente de null, ¿ok? Entonces ahora sí imprime el contenido de lo que tenga ese apuntador, ¿sí? Es decir, si el apuntador de verdad tiene alguna dirección que no sea una dirección nula, entonces obtén lo que hay, el contenido de lo que hay en esa dirección. Vamos a ejecutar este código, entonces lo que vamos a ver es que ahora sí se van a imprimir todos nuestros mensajes del programa, y como actualmente z es null, como no le he asignado ningún valor, pues este if nunca se va a ejecutar y entonces nada más imprime este último mensaje que dice modificado con apuntador. Y si previamente yo sí hubiera en alguna parte de mi código intermedio, yo sí hubiera asignado una dirección, por ejemplo x, aquí a este apuntador, pues entonces ahora sí se va a imprimir este mensaje de aquí. Ay, perdón, este es x minúsculo y este es z minúsculo. ¿Okay? Entonces vamos a ejecutar este código. Pues fíjense que ahora sí ya me dice que el contenido del apuntador es 11 porque es básicamente el contenido de la variable x. Entonces es importante tener esta práctica de que si usamos apuntadores y en ese momento no les vamos a asignar una dirección de alguna variable, sino que más adelante en nuestro código, como lo estoy haciendo aquí, es importante que inicialicemos ese apuntador con el valor null. Vamos a ver más adelante cuando veamos estructuras de datos como listas enlazadas que esto es algo muy importante para que nuestra lista enlazada sea consistente. Entonces, y bueno, vimos también al principio del video les mencionaba de que hay una cuestión muy sutil en cuanto a la declaración de apuntadores. Entonces, hemos visto que para declarar un apuntador usamos esta forma int asterisco y luego ponemos el nombre del apuntador, por ejemplo p. Y pues si se fijan estamos siguiendo esta convención de poner el tipo de dato y luego el nombre de la variable. ¿Okay? Y aquí es donde viene la parte que es un tanto sutil. En los inicios de C, en las primeras versiones, realmente la manera de declarar apuntadores era la siguiente. Tenían que poner int, luego ponen un espacio, luego ponen asterisco y luego ponen p. ¿Okay? Entonces, si se fijan en esta forma de declarar apuntadores, no estamos siguiendo esta convención de que primero va el tipo y luego va el nombre. Y esto es porque el creador de C adoptó esta forma de declarar apuntadores y otros tipos de datos que ahorita les voy a mencionar, pues justamente siguiendo un principio que se llama de la siguiente manera. Este principio se llama la declaración refleja el uso. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere ese principio? Bueno, ese principio básicamente dice que en lugar de usar esa convención que vimos de que ponen el tipo de dato y el nombre de la variable, o el tipo de dato y el nombre de la variable con su valor, lo que trata de hacer este principio es que en la misma declaración de la variable, vamos a regresar de nuevo aquí a la pizarra, en la misma declaración de la variable se trata de recordarle al programador cómo se usa esta variable. Entonces, por ejemplo, ya vimos que si ustedes quieren usar un apuntador para obtener el contenido de ese apuntador, tienen que usar el operador de desreferencia y justamente ponen asterisco p. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo la declaración de la variable es que también nos está recordando cómo se usa el operador de referencia. Esta es una cuestión que también ha recibido críticas. En ese aspecto, las críticas que ha recibido es que justamente por querer seguir este principio, el lenguaje a veces puede resultar un tanto confuso porque no se está siguiendo esta convención que a mi parecer es más intuitiva. Por ejemplo, algo similar pasa con los arreglos. No hemos visto, o en el repaso no vimos realmente arreglos. Los arreglos luego veremos algunas cuestiones interesantes. Pero lo único que tienen que saber ahorita, si es que no saben bien cómo usar arreglos, es que en Java, que es otro lenguaje de programación que nada tiene que ver con JavaScript, en Java, si ustedes quieren declarar un arreglo, lo hacen de la manera, por ejemplo, pueden poner int, corchetes y luego el nombre de la variable, que en este caso podría llamarse arreglo. ¿Okay? En cambio en C se usa int
luego espacio, luego arreglo y luego ponen corchetes. Déjenme muevo un poco más el pizarrón. ¿Está? Entonces en C la declaración de arreglo se hace de esta forma. ¿Ok? Y la razón de que se hace de esta forma es también para que en la declaración de la variable ustedes recuerden cómo se usa los arreglos. Entonces en C, por ejemplo, para usar un arreglo, para acceder a algún elemento, se pone el nombre del arreglo, luego un numerito y luego se pone estos corchetes. Entonces esta declaración me está recordando cómo se usa, ¿sí? Pero al hacer eso ya no estamos siguiendo esta otra convención que a mi parecer es más intuitiva, de que ponemos el tipo de dato y luego ponemos el nombre de la variable. ¿Ok? Una cuestión interesante es que Java tiene soporte para... Bueno, lo que pasa es que Java se basó mucho también en la sintaxis de C. Entonces, de hecho, en Java, además de poder declarar un arreglo de esta manera, también si quieren pueden usar la forma en cómo se declaran arreglos en C. Pero es preferible usar esto porque es un poquito más fácil de leer. Entonces, pues está esta cuestión y por ello mismo es que si ustedes habrán tomado apuntadores en la mejor en otro curso, o habrán visto este tema, quizás habrán usado en estos otros cursos esta notación alternativa. ¿Ok? Pero ambas notaciones son equivalentes, ambas a final de cuentas terminan declarando apuntadores. Y bueno, y esta sigue un poquito más la convención de que ponen el tipo y el nombre. Y bueno, esta fue nada más como la parte introductoria de apuntadores. Como pueden ver hay algunos detallitos ahí que son muy sutiles, pero espero que esto al menos empiece a darles un mejor entendimiento sobre cómo funcionan y qué son los apuntadores. En la siguiente clase ya veremos en concreto cómo usar estos apuntadores para, por ejemplo, hacer eh, lo que se conoce como paso por referencia. Y también veremos cómo usar la función malloc para, bueno, que la función malloc la usaremos más adelante para construir nuestras estructuras de datos dinámicas. Pero eso lo veremos en la siguiente clase.